vamos a trabajar una orientación o bueno, unas indicaciones o recomendaciones que nos va a brindar el ingeniero Santiago Rúa, también docente integrante del semillero de investigación, relacionado con la redacción de artículos científicos que tener en cuenta, de pronto a qué eh, contenidos bibliográficos o referentes bibliográficos poder acceder dependiendo de cada una de las temáticas. Entonces, ingeniero Santiago, tú ya tienes permisos para compartir pantalla y pues quedas al frente de la presentación. De una, Adriana. Muchas gracias ahí, pues, por la invitación, sobre todo al espacio, pues. Digamos que yo conversando un poquito con Adriana, eh, nos pudimos un poquito bueno, o sea, cómo podemos hacer este espacio de tal forma que sea algo que les sirva a ustedes y que les quede, ¿cierto? No solamente para el momento, sino específicamente para cualquier actividad en el futuro que esté relacionada pues con este tema de escribir artículos científicos. Entonces, básicamente lo que hicimos fue crear una compilación de una bibliografía en donde esta bibliografía les sirve a ustedes para que tengan de referencia. Es una bibliografía muy corta, muy concreta, donde yo les voy a explicar cómo nos podemos mover con esa bibliografía y y qué lo podemos encontrar ahí. ¿Listo? Entonces, déjenme yo les comparto pantalla. Un segundito. Díganme cuando estén viendo, por favor. Creo que ya, ¿cierto? Buenos días, sí, sí se ve. Súper. Entonces, esta es la presentación de hoy. Súper corta, súper concreta. No es una presentación, de hecho, como les dije, es un documento de referencia que nosotros hemos creado para compartirles a ustedes, ¿cierto? Donde básicamente traemos una compilación de unos recursos que les van a servir a ustedes, ¿cierto? Y que es una compilación de recursos de editoriales importantes que les pueden ayudar a entender un poco sobre cómo escribir un artículo científico o cómo hacer escritura científica, ¿cierto? Entonces, a ver, partamos de algo básico y es, supongamos que hicimos un trabajo que conllevó una investigación, ¿cierto? Básicamente estamos trabajando en un proyecto de investigación donde tenga recursos o no, y realizamos un cierto tipo de experimentación, obtuvimos unos resultados y el paso a seguir es, queremos publicar esos resultados, ¿cierto? Entonces es importante entender que el objetivo de publicar esos resultados es que de cierta forma yo le quiero hacer conocer a los demás lo que yo hice, que yo siento que tiene valor y que eventualmente va a servir como base para que otras personas puedan utilizarlo. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, yo tengo que saber cómo escribir mi artículo científico, ¿cierto? Cómo hacer escritura científica y no solamente un artículo pensado hacia una revista, sino también puede ser hacia un evento como tal, un evento científico, ¿cierto? Entonces, siempre mi objetivo o en mente es yo cómo hago para mostrarle a los demás lo que yo hice de forma muy concreta, que sea de forma valiosa y que de cierta forma sea una base para los demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, y otra cosa importante, pues yo creo que sobra decirlo, yo lo enfoqué hacia el lado de ingeniería, porque ingeniería, pues claramente soy ingeniero, he escrito artículos y para revistas y eventos en la ingeniería, entonces sé cómo enfocarlos. No sabría decirles si esto mismo aplica 100% para las demás áreas. No me arriesgaría a decir que son iguales, pero que potencialmente puede servir, ¿cierto? Entonces, todo el enfoque es hacia el lado de la ingeniería. Listo. Y creo, Adriana, y corrígeme si estoy equivocado, que
así fue enfocada pues la conferencia, ¿cierto? Aquí todos somos ingenieros, estamos estudiando Sí, ingeniería, ¿cierto? Perfecto, sí, se súper, entiende. súper, súper. Entonces, las dos primeras referencias que les traigo, chicos, es cómo escribir un artículo, ¿cierto? Un manuscrito. Entonces, básicamente, cuando nosotros comportamos eso, usted le puede dar clic ahí. Voy a abrir específicamente uno, que es el que nos vamos a detallar, que es el de Springer. Vamos a mirarlo, vamos a analizar algo súper importante y es cómo yo estructuro mi artículo, cómo hago yo mi primer draft, mi primer borrador, ¿cierto? Eso es algo súper importante donde yo tengo que arrancar. Mi recomendación, esto es de la experiencia, eso es mi experiencia personal, ¿cierto? Por favor, no se desgaste escribiendo de entrada lo más perfecto posible. No lo haga, va a perder mucho, mucho tiempo. Escriba rápido un primer borrador e itere sobre esos primeros borradores. No se desgaste demorándose escribiendo un título perfecto, un resumen perfecto, unas conclusiones perfectas. No se desgaste. Arranque, escriba, haga un primer borrador rápido con lo primero que se ocurra, con errores ortográficos o no, no importa. Lo más importante es tenga un primer borrador y sobre él itere. Eso sí, tenga claridad que, pues, al menos luego, experiencia personal, me ha tocado reescribir muchas veces las cosas, ¿cierto? No creo que a la primera quede. Pues con la gente que he trabajado, inclusive con gente por fuera, no, a la primera no creo que quede. ¿Listo? Pero ahora hablemos de una estructura. ¿Cómo yo estructuro mis artículos? Recuerde, el objetivo de mi artículo es que sirva una base para los demás, que yo exprese los resultados que yo obtuve, que sea de forma clara, concisa y reproducible. ¿Listo? Entonces, hay una estructura básica muy utilizada en el tema ingenieril, que es la estructura IMRAT, ¿cierto? En relación a estas cuatro partes, que son una introducción, unos materiales y métodos, unos resultados y una discusión y conclusiones. Listo. Es una estructura básica. Y bueno, y me estoy saltando cosas que ya van a depender pues de cada cosa, ¿cierto? Hey, profe, ¿dónde está el título? Sí, pues claro, pues debe tener título, ¿cierto? Título, introducción, materiales, métodos, resultados. Uy, profe, y el resumen. Hey, sí, hey, profe, las palabras claves. Sí, pero vuelve y juega, chicos. Eso va a depender específicamente de cómo es cada una de las revistas o eventos que usted va a tener. Hay eventos o revistas donde posiblemente le pidan resumen y abstract, o sea, tanto en español como en inglés. Hay revistas donde le van a pedir algo del formato específico, que empiece la primera letra con mayúscula, ¿cierto? O le van a pedir inclusive la afiliación de las personas, ¿cierto? Yo me voy a enfocar en el core de lo que tiene el artículo, que es la introducción, materiales y métodos, resultados, la discusión y las conclusiones. Yo creo que hasta ahí, yo creo que todos de cierta forma han trabajado con, si no es con las cuatro, por ahí con tres de las cuatro. Listo. Quiero aclarar adicional que esto no es una camisa de fuerza. Por ejemplo, muchos artículos, específicamente la sección de materiales y métodos, no es tan evidente. No sé como tan evidente que diga materiales y métodos. Aquí específicamente hay vertientes donde lo que ponen la mayoría de la gente es todo el marco teórico o conceptual que se requiera para obtener los resultados que usted quiere tener, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, esto no es una camisa de fuerza, pero al menos es un primer que borrador. ¿Listo? ¿Por qué este borrador es importante? Este elemento es importante. Primero, porque le da un flujo, una lógica de flujo a su contenido. Es decir, usted cuando lee tiene que entender. Mejor dicho, váyase para un cuento. Todo debe tener un inicio y un final, ¿cierto? Un inicio, un nudo y un desenlace. En los artículos es exactamente lo mismo. Arranca con la introducción. La introducción ya vamos a ahondar un poquito más en eso, pero da la noción de entender cuál es el problema que usted está abordando, hacia dónde va usted, qué hay en la literatura, ¿cierto? Los materiales y métodos es como ese nudo, ¿cierto? Ese nudo donde usted le dice, es que yo utilicé esto y esto
estas metodologías, estos métodos, estos teoremas, etcétera, etcétera. Y por último están los resultados de la discusión. Es, venga, yo obtuve esto y por esto creo que es importante en mi trabajo, porque esto va a servir para esto y esto y esto. Listo. Adicional a eso, ¿qué permite? Que al tener una estructura de estas, pues yo me desplace entre artículo a artículo, entre evento y evento y encuentre cosas consistentes, fáciles de leer. Listo. ¿Qué más me ayuda a tener ese tipo de estructura? Por ejemplo, mapear rápidamente lo que yo esté buscando en un manuscrito, ¿cierto? En un artículo. Por ejemplo, si estoy buscando resultados específicos, en donde, no sé, voy a decir cualquier cosa, estoy tratando de lograr que este nuevo químico tenga unas ciertas propiedades. O sea, mejor dicho, para mi trabajo de investigación nuevo, acuérdense que yo voy a utilizar la base para una nueva cosa. Entonces, donde yo estoy logrando, yo estoy buscando un trabajo donde me digan que este químico se logre mediante algún método una pureza de tanto, por decir algo de química, no sé, que no sé si aquí hay químicos, pues, ¿cierto? Entonces uno tendría que ir a buscar rápidamente en resultados si se obtuvo ese tipo de cosas. Entonces, miren que puede mapear de forma rápido, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Y por último, trata de enfocar al autor, a quien está escribiendo, al autor o los autores, a hacerlo rápidamente lo que se debe incluir y lo que no se debe incluir. Listo. Vuelve y juega. No es una camisa de fuerza. Listo. Inclusive, por acá hay una recomendación en el orden en el que usted debería construir un artículo, ¿cierto? El artículo, usted debería empezar con su marco teórico, su marco conceptual, que por lo general siempre está en materiales y métodos. Luego debería escribir qué, los resultados que usted obtuvo, ¿cierto? Mire que es lo más fácil que usted puede escribir, ¿cierto? Es lo más rápido que lo que usted tiene al alcance. Luego debería de escribir la introducción, porque en la introducción usted tiene que hablar un poco sobre el estado del arte, sobre cuáles son sus aportes como tal. Luego la discusión y conclusiones para usted mostrar por qué vale la pena su trabajo. Por último, el título y el abstract, porque el título y el abstract son lo que usted de alguna forma tiene que condensar todo eso que usted escribe ahí atrás en una frase corta, que es el título, y en un abstract, que por lo general el promedio de la mayoría son alrededor de 500 palabras, si mal no estoy, ¿cierto? Entonces miren las recomendaciones, chicos, o sea, es básicamente va a depender de cómo usted quiere atacar. O el bijuega, la estrategia siempre es escriba rápido, no se desgaste usted por escribir de entrada los mejores materiales y métodos. No, 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 no. Créame, eso lo va a volver a leer y lo va a volver a reescribir. Listo. Yo creo que hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Vámonos a la introducción. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Vámonos o no vamos de una vez por la introducción y hablar un poquito más a detalle de la introducción. En el chat no hay preguntas, Santiago. Súper, 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 súper. Entonces, empezamos a hablar un poquito sobre cómo escribir una introducción. ¿Por qué la introducción es importante? ¿Cierto? ¿Por qué la introducción se vuelve un eje importante dentro de mi investigación? Les voy a explicar por qué, chicos. Usted cuando empieza a meterse en este mundo de investigar, hacer estados del arte, buscar trabajos específicos, usted va a encontrar y coge su buscador en su base de datos, ¿cierto? Y empieza a buscar eh, sobre un tema. El tema, vamos a buscar sobre cómo la inteligencia artificial está impactando en la educación. ¿Sí o qué? Así que busca, pum, buscar, trin, 1000 referencias. Ok, listo. Venga, no, pero yo creo que, digamos, de filtrar por los últimos 2 años, porque me interesa los últimos 2 años que se ha hecho, ¿cierto? Los filtros por los años de 1000 pasan a 700. Entonces te decía, bueno, venga, ¿yo cómo hago para leerme 700 artículos, cada artículo en promedio de 10 páginas, son más de 7000 páginas? Yo creo que no es fácil, ¿cierto?
Entonces, una de las primeras escañadas que uno empieza a hacer y entender en este mundo de la investigación y la escritura de artículos científicos es, le hace el abstract. Si usted en el abstract encuentra lo que usted está buscando, va bien, ¿cierto? Pero el abstract a veces es limitado. ¿Por qué? Porque usted en el abstract, primero, está limitado a la cantidad de palabras que puede utilizar y va a depender mucho de la revista como tal, ¿cierto? Y segundo, porque usted a veces se puede quedar corto con el impacto que usted puede tener en su investigación, cosa que no va a pasar en la introducción, ¿cierto? Entonces, como todo, usted empieza a descartar y a medida que empieza a descartar, va leyendo un poquito más del artículo. Y después del abstract lo que se encuentra es con la introducción. Entonces, en este documento que llama paso a paso de cómo escribir una introducción que sea compelling, que compelling traduce como gustosa, que sea tramadora, que sea enganchadora, básicamente recomienda 5 pasos. ¿Listo? Primero, el opening line. ¿A qué hace el opening line? ¿O a qué hace la referencia a la línea de apertura? Y es el primer párrafo, los primeros renglones que usted escribe, ¿cierto? Debe ser una frase fuerte, es algo que impacte, porque a medida que usted arranca a leer, la probabilidad de que la persona se empiece a distraer o se empiece a aburrir, empieza a crecer exponencialmente, ¿cierto? Entonces, miren aquí esta gráfica lo que muestra es cuál es la probabilidad de que usted deje de leer, ¿cierto? Después de que empieza a correr el tiempo a leer un paper, ¿cierto? Al principio es súper alto, pero si usted empieza a enganchar a la persona en lo que usted está tratando de escribir, él va a tratar de quedarse y no va a tratar de soltar la lectura del paper. Y esto se logra en los primeros párrafos de la introducción. Listo. Es importante empezar a escribir una primera frase em, que sea tramadora, que implique un enganche al lector, ¿cierto? Típicamente, lo que más se utiliza es traer un contexto global del problema, no su problema local a este punto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que traen el ejemplo acá es, dice, por ejemplo, yo estoy haciendo un artículo investigando sobre cómo se mueve el mercado laboral. Listo. Mi artículo es una investigación de cómo es el mercado laboral en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí, aquí lo que él trata de transmitir es, venga, ¿usted cómo hace mediante cifras? Eso es súper importante. Aquí no se trata de inventar, no se trata de decir frases por inventar, sino usted tiene que apoyarse específicamente de datos concretos. ¿Listo? Entonces él dice, bueno, ¿por qué no vamos a un dato que impacte? En donde básicamente él lo que dice es que el 70% de las personas en Estados Unidos están supremamente desacopladas de sus carreras. Es decir, aparte de que usted es ingeniero electrónico, si son 100 estudiantes de ingeniería electrónica, 70% se sienten súper desacoplados de lo que están estudiando. Y dice, ¿cómo así? ¿Por qué tan alto, cierto? No me pone a pensar, venga, pero ¿por qué tan alto, cierto? Yo no sabía que fuera tan alto. Yo pensaría que porque usted tomó la decisión de estudiar ingeniería electrónica, pues se siente identificado con su carrera, ¿cierto? Entonces vuelve y juega. Usted tiene que empezar, y ojo, posiblemente la investigación principal está relacionada con cómo se comporta miren acá, cómo se comporta, por ejemplo, el sistema nervioso con relación a los estudios. Y miren que aquí estoy dando una cifra general del problema global, ¿cierto? No del problema local como tal, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Otra cosa importante, cuenten una historia.
Esto es importante. Cuando usted haga la introducción tiene que arrancar siempre contando una historia. Y una historia se cuenta como arrancando del problema global y volviéndolo local, es decir, al problema que usted está abordando o tratar de resolver en su investigación. Entonces, a ver, les voy a dar un caso concreto, chicos. Yo, Santiago Rúa Pérez, en mi tesis de doctorado, yo me acuerdo que yo estuve trabajando en relación a los sistemas de navegación de lo que se llaman los vehículos subacuáticos operados remotamente, o sea, de unos vehículos subacuáticos operados específicamente por telecontrol. ¿Listo? Entonces, para hacer la introducción, me acuerdo muy bien que yo hablaba un poco sobre cómo era en general eh, la tecnología en relación a, a los sistemas subacuáticos, ¿cierto? En donde básicamente la mayoría de tecnología que se abordaba siempre era terrestre o aérea y que la tecnología subacuática o la exploración subacuática todavía no alcanzaba los niveles de tecnología avanzada que se tenía a nivel terrestre como a nivel aéreo. Entonces yo empezaba a hablar sobre eso, luego lo empezaba a hablar un poquito sobre los sistemas de navegación a nivel macro y luego iba ya a abordar el problema específico que era el sistema de navegación de estos vehículos subacuáticos. Contar una historia. ¿Listo? Adicional a eso, ¿qué más podemos tener? Ojo, chicos, esto no es camisa de fuerza, no todo el mundo lo utiliza. Utilice a veces citaciones que sean sorprendentes, ¿cierto? Cite datos que sean relevantes y que pongan a la persona que está leyendo el artículo como, wow, no sabía esto. Listo. Adicional, trate de decirle al lector o que se imagine temas potenciales que pueden cerrar brechas con la investigación que usted está haciendo. Listo. Entonces, eso por el lado de contar una historia, ¿cierto? Pero no todo solamente se basa en contar la historia. Listo. También se basa en contar eso único que usted está aportando. Eso es súper, súper, súper importante, chicos, porque su investigación tiene relevancia a medida que usted diga algo único, ¿cierto? Que usted probó algo único. O sea, yo estoy probando algo único que nadie más ha hecho, entonces venga, ¿por qué no, cierto? Yo estoy diciendo que no hay, no sé, que no hay un sol, sino dos. Yo de alguna forma en mi introducción tengo que hablar de eso, tengo que decir cuál es mi aporte, chicos. Eso es lo de las cosas más importantes de la introducción. Usted siempre va a ver cuál, va a tratar de decir cuál es su aporte, qué es eso único que tiene que decir y que los demás no lo tienen. ¿Listo? Porque si no, básicamente sería una repetición de la repetidera. Por eso es que ustedes no han visto artículos científicos, todos haciendo, no sé, el mismo sistema de sensores de temperatura con Arduino, ¿cierto? Con que una vez alguien lo haga, explique bien, ya es suficiente. No hay necesidad que 10.000 personas publiquen lo mismo. Listo. Tercero, manténgalo simple. ¿Qué significa simple? Por favor, no se trata de que usted haga ahí una introducción de 3 páginas. No es necesario. No es necesario, chicos. No es necesario que usted divague y cuente y se traiga 10.000 referencias. Cierto, que haga un estado del arte. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha tocado hacer estado del arte. El estado del arte es diferente cuando le toca hacerlo en una tesis, ¿cierto? Donde básicamente ahí sí usted tiene que hacer súper juicioso una investigación con las últimas 2.000 referencias que hay e inclusive en un ejercicio de un artículo de estado del arte donde también tiene que ser muy profundo, a
una introducción que lleva las referencias más relevantes con los trabajos de los últimos años, ¿cierto? En relación a lo que usted está presentando. Por favor, manténgalo simple. Si usted empieza a divagar mucho y no va a ir al grano, la gente se va a perder y no va a querer leer su paper o su artículo. ¿Listo? Trate de hablar directamente hacia el lector. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Eso tiene que ver mucho con la forma, sobre todo como la forma como usted esté tratando de redactar. Eso se ve mucho en inglés. Esto no se ve tanto en español, chicos. Y es como la forma como se redacta, ¿cierto? Si es en tercera persona o en primera persona. ¿Listo? Y por último, trate de explicar de qué trata el artículo. Ustedes siempre van a tratar de identificar al final de la introducción, hay un párrafo, chicos, que explica cómo está estructurado su artículo. Profe, pero venga, ya hemos dicho que la mayoría tiene la estructura de material y métodos. Sí, pero vuelve y juega. No todos se presentan de esa forma. Hay veces que los materiales y métodos está subdividido en diferentes formas. Entonces, por favor, trate de generar un párrafo al final donde usted vea eso, donde hable la estructura. Es más, les puedo mostrar por aquí algunos de los artículos míos. Denme un momentico, ya busco. Y les muestro eso, para que lo pongamos en contexto. Por ejemplo, este, puede ser este. Menos para la introducción. ¿Este de qué trata? Del desarrollo de bajo nivel de control de un vehículo subacuático. Te vuelve y juega, chicos. ¿Cómo empieza todo? Vea, una frase del contexto global. Debido al interés en aumento alrededor del mundo de hacer exploración offshore y operaciones debajo del agua, ¿cierto? Porque ya hoy en día se quiere explorar mucho de recursos naturales debajo del agua. Muchos investigadores han enfocado su investigación en la construcción de vehículos subacuáticos, ¿cierto? Referencias, referencias, referencias. Y al final, vea lo que les decía. ¿Qué es lo que impacta en este trabajo? ¿Listo? Entonces, miren lo que yo digo acá. Aparte que muchos trabajos han realizado o han mostrado la mecánica y la electrónica de estos tipos de sistemas, todavía depende de las capacidades del piloto. Este trabajo es un acercamiento al desarrollo de bajo nivel de este tipo de vehículos, los cuales ayudan a determinar la posición y del vehículo. Algo único que este artículo tiene, ¿cierto? Y por último, lo que les decía, traten de hablar de cómo está estructurado su artículo. Miren que aquí la unidad siguiente no es materiales y métodos, es que, mathematical model. ¿Por qué? Porque era más importante escribir el modelo matemático porque es un artículo de control. ¿Y profe, todos son así? No. Yo les muestro, por ejemplo, uno de la parte médica, que yo también trabajo la parte médica en relación a inteligencia artificial. Miremos este. Miren este. Las principales contribuciones de este paper son, miren que aquí hay inclusive un capítulo donde, ¿por qué? Porque en el tema médico es importante hablar acerca de los trabajos relacionados. Eso es muy del tema médico. Pero miren, materiales y métodos, ¿sí lo ven? Capítulo 4, unidad 4 que tiene. Ya me lo pasé. Sí. 4, resultados, ¿sí ven? 5, discusión y conclusiones debe ser. Dalo ahí. 6, conclusiones. Entonces, miren, chicos, vuelve y juega. Algunas revistas sí son muy enfocadas a esa estructura y otras tienen sus modificaciones dependiendo de lo que es. Vale. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien?
Sí, Santiago, vamos bien. De una. Punto 4. Gráficos y tablas. Aquí no voy a ahondar mucho, pero sí quiero dejarles un mensaje, les quiero transmitir un mensaje importante. ¿Qué es esto? Es esto de acá. A ver, todos tenemos claro qué es una tabla, qué es una figura y qué es texto. ¿Cierto? Una tabla es lo que ustedes ven ahí. ¿Cierto? Es básicamente una información organizada en datos tabulares. ¿Qué es una figura? Pues es una imagen o un sistema flotante de algo que nos estamos mostrando. Y texto, pues texto, ¿cierto? La pregunta del millón que siempre nos tenemos que hacer es, ¿en qué contextos usar una tabla, usar figura o usar texto? Entonces aquí me gustó esta comparativa que se hace. Por ejemplo, para usar una tabla, que usted cuándo debe utilizar una tabla, cuándo es válido utilizar una tabla, cuando usted quiere mostrar datos precisos y numéricos. Profe, dame un ejemplo, muy sencillo. Miremos aquí qué tablas tengo. Hola acá. Yo aquí quiero mostrar específicamente, esto es un tema de inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cuántos falsos positivos y falsos negativos hubo en mi modelo de predicción? ¿Cierto? Entonces aquí, esto es súper importante para saber qué tan bien o qué tan mal se comporta mi sistema, ¿cierto? Por eso utilizamos tabla. Me perdí acá. ¿Cuándo más utilizamos tabla? Para comparar o contrastar valores o características. Claro, mírenlo acá. Yo aquí estoy comparando dos modelos. Este modelo de acá con este modelo de acá. Entonces aquí cualquier persona puede ir a mirar y comparar, por ejemplo, cuántos falsos positivos tuvo este modelo versus este modelo, con un valor exacto. Si tuviera un gráfico, posiblemente estos dos no se verían bien qué tanto la diferencia o no, ¿cierto? ¿Qué más? Para mostrar la presencia o ausencia de alguna característica específica. Yo aquí no lo tengo, pues aquí no lo tengo en este dato, pero posiblemente, no sé, hay algunas tablas donde básicamente hay una característica donde no se muestre, ¿cierto? O es cero. Entonces posiblemente me sirva para eso. Figuras. ¿Qué es importante las figuras? Para mostrar patrones, tendencias. Veámoslo acá. Míralo acá. Esto es un diagrama de violín. Estos diagramas de violín se utilizan mucho para mirar cómo son las tendencias centrales y las dispersiones alrededor de eso. Miren que aquí, en realidad, ¿yo qué quiero mostrar? No me importa exactamente cuánto es el valor de esto, pero sí quiero ver qué tanto es la media, que la media es superior en relación a esta y en relación a la longitud de la nota. O aquí, por ejemplo, cuando yo tengo el word ratio, el diccionario, el word ratio del diccionario, donde básicamente son muy similares, ¿cierto? Entonces yo quiero mostrar patrones. O por ejemplo acá, miren esta. Aquí lo que lo quería mostrar, que esto es un mapa de árboles, ¿cierto? Yo quiero mostrar cuántas historias clínicas de cada código hay. Entonces ustedes ya ven que el 15 es muy grande en comparación de los otros números. ¿Sí lo ven? Entonces, para yo mostrar un patrón, una tendencia, ¿qué más gráficos acá? Bueno, esto se llama la matriz de confusión. Esta sí es, digamos que un poquito tabla slash gráfico, pero esto es muy de la teoría, pues, de inteligencia artificial. ¿Listo? Para mostrar o simplificar resultados, ya les mostré cómo, y para presentar explicaciones de forma visual. Texto. ¿Cuándo se trata texto? Cuando no es extensivo, ¿cierto? Ni cuando son datos complicados, ¿cierto? Usted no tiene sentido de que usted una tabla con un montón de datos lo explique en texto, ¿cierto? Usted lo que explica en texto es que la conclusión como tal. Listo. Chicos, dudas, preguntas, vamos súper, ¿sí o qué? Vamos bien de tiempo, todavía tenemos tiempo. Vámonos para los resultados, ¿cierto?
¿Qué pasa con los resultados? Yo creo que es una de las secciones más importantes y que de hecho es de las primeras con las que usted se arranca, ¿se acuerda? Se arranca primero con materiales o métodos, luego con los resultados. ¿Por qué los resultados son importantes y por qué se deben separar de las discusiones? Porque los resultados, chicos, son algo objetivo, son algo de que usted, los resultados, no se trata de que usted los presente buenos o malos, se trata de que usted diga cuáles fueron los resultados que usted al aplicar los materiales y métodos de la forma A, B y C obtuvo esos resultados. ¿Listo? Es muy importante siempre mostrar en los resultados a nivel de ingeniería todo el tema de análisis estadístico. Siempre va a aparecer análisis estadístico en los resultados. ¿Listo? ¿Qué pasa? Como es un resultado, yo esperaría un buen artículo me debe dar la información suficiente para yo replicar esos resultados. Cuando en un artículo no está la información suficiente para replicar los resultados, porque está mal escrito, chicos. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Que todo el resultado que usted presente debe tener en su sección de materiales y métodos cómo lo hizo, cómo lo obtuvo, cuáles son los paso a pasos que yo debo seguir para lograr ese resultado. Esto. Profe, ¿y qué pasa cuando yo tengo un montón de resultados? ¿Yo cómo sé cuáles debo presentar y cuáles no? Muy sencillo. Devuelva ese paso de introducción, mire qué es lo que usted está tratando de resolver y mire si eso que usted está presentando es relevante para eso que usted está tratando de resolver. ¿Sí o no? Importante con los resultados. Ojo, esos resultados, chicos, tienen que responder, o pues no de forma exitosa, puede ser de forma negativa su pregunta de investigación, ¿cierto? Recuerden que una investigación a veces, chicos, usted plantea una hipótesis y la hipótesis no siempre tiene que ser verdadera, puede ser falsa, usted puede negar la hipótesis y al negar la hipótesis usted lo que está mostrando son datos relevantes dentro del resultado para decir, va, es que lo que creíamos que era A no es A, es B ya. Y es B porque vea, estos son los resultados. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Siempre mucho tema análisis, análisis de datos, de lo que dio, sin ir a entrar a detalles si es bueno o malo. Ejemplo, mírenlo acá. Resultados, por ejemplo, en este artículo que es sobre temas médicos y temas de inteligencia artificial y temas de modelos, el primer resultado que nosotros presentamos era una caracterización del dataset, o sea, del conjunto de datos. Cómo está constituido el conjunto de datos. Ojo, nosotros no estamos viendo si están buenos o malos, estamos viendo cómo está constituido el conjunto de datos. ¿Qué más mostramos? Los resultados del modelo de clasificación. Este era un modelo que trataba de clasificar entre diferentes tipologías de embarazos de alto riesgo. Entonces, ¿qué mostramos? Los resultados de lo que daba. ¿Esto es bueno o malo? Ahorita hablamos en la discusión sobre eso. ¿Qué más mostramos? Diferentes comparaciones de los modelos con otra métrica que es F1 Score. La matriz de confusión, más resultados. Resultados de otro tipo de modelos. Es que arriba se comparaban los modelos tradicionales, aquí ya nos comparamos los modelos de lenguaje, ¿cierto? Análisis de error, más resultados. Y ahí muere eso. ¿Qué sigue? La discusión, ¿cierto? Creo que aquí mismo está la discusión. ¿Sí? Entonces, objetivo de la discusión, chicos, estos cuatro ítems. Siempre básense en estos cuatro ítems para construir una buena discusión. Primero, interprete y explique sus resultados. ¿Por qué esos resultados son eso? ¿Cierto? ¿Por qué el clasificador obtuvo una respuesta de tanto por ciento y no más o no menos?
Segundo, trate de responder su pregunta de investigación. Usted a la larga, usted planteó una pregunta. Usted planteó algo que usted quería resolver, algo que usted quería aportar. Hey, respóndala. Ya tiene los materiales y métodos, tiene los resultados. Si usted no responde esa pregunta que usted trató de hacer en la proceso de la introducción, es porque todavía le faltan resultados. Porque te van a tirar los materiales y métodos que responden que generan los resultados para responder esa pregunta. Justifique por qué esos métodos que usted utilizó son los adecuados, son válidos para esos resultados. Y por último, sea crítico con usted mismo. ¿Qué tan buenos son? ¿Pueden ser mejores? Y si pueden ser mejores, ¿qué hace falta? ¿Por qué? Porque esto le da dar cabida a otras personas de que hagan nuevas exploraciones basadas en lo que usted hizo. ¿Por qué? Porque es que su investigación es finita, chicos. Su investigación es finita, su investigación no es infinita. Usted en algún punto tiene que terminar su investigación. Usted no se va a poder quedar investigando, investigando y haciendo y probando los 10. Usted no va a poder probar los 10.001 formas para lograr responder su pregunta de investigación. Usted tomó un camino. Usted decidió que ese camino era el adecuado por X o Y razón. Ahí está justificando. Evalúelo. Esto. Eso es la discusión. Santiago, Dime, en el chat te están haciendo una pregunta. dime, Si yo hago mi cuéntame. artículo y resulta que el artículo está orientado a contradecir mi hipótesis, ¿igual está bien hacerlo así? ¿O debo Sí. reformular el artículo para que mi hipótesis no quede en contradicción? No, no, no. Porque es que vuelve y juega. Inclusive esto pasa mucho en la parte estadística. Usted en la parte estadística, usted puede plantear una hipótesis y usted puede rechazar la hipótesis, ¿cierto? Pero cuando usted la rechaza, usted tiene que explicar por qué, ¿cierto? Y explicarlo bien desde el análisis estadístico. No simplemente, a ver, es como, yo no sé si se acuerdan cuando vieron en matemáticas, cuando ustedes muestran un teorema por contradicción, ¿cierto? Entonces ustedes lo que dicen es, no, todos es que no me acuerdo de ningún teorema, pero bueno, cualquier cosa, un teorema y usted básicamente hace un contraejemplo y al mostrar ese contraejemplo ya está rechazando la hipótesis. Es lo mismo, usted hace una investigación, usted dice, vea, en la hipótesis estoy planteando que la Tierra es redonda. Yo digo que la Tierra es redonda, pero usted luego encontró evidencias, ¿cierto? Donde usted vio que efectivamente la Tierra no es redonda. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Usted qué dice? Bueno, no. Claramente, a ver, claramente como un artículo, usted lo está presentando ya con los resultados. Usted, usted puede decir básicamente que la hipótesis que usted planteó al principio era que la Tierra era plana. Pero eso no siempre pasa en toda la escritura científica. Por ejemplo, cuando usted está escribiendo una tesis de doctorado, usted plantea una hipótesis. Y la hipótesis usted no la puede cambiar, chicos. La hipótesis no la puede cambiar. Usted simplemente dice que tiene esta hipótesis y va a tratar de hacer el paso A, B y C para tratar de comprobarlo. ¿Y qué pasa si después de 3 años usted investigó y encontró que eso no es cierto? Entonces, ¿usted qué decir? ¿Usted entonces perdió 3 años? Para nada. Usted muestra que en los 3 años que usted investigó, usted encontró que por A, B, C y D razones que antes nadie lo tenía mapeado, eso no es cierto. ¿Cierto? Entonces, no sé si con eso respondo tu pregunta. Hola, hola. Siguen escuchando. Sí, sí, sí te estamos escuchando, pero pues no sé si Andrés, que sí, señor, que a veces es poco probable encontrar artículos. Listo, de una. Y por último, chicos, algo súper importante son las referencias bibliográficas. ¿Qué pasa? Un buen artículo siempre se basa por dar usted una base de decir, va, es que yo hice muy juicioso en mi investigación, esto es la base, esto es lo que se ha hecho y yo voy a aportar esto. Entonces, unas buenas referencias bibliográficas dan noción de eso. ¿Listo?
Unas buenas bases bibliográficas, usted muestra los artículos más importantes en el área, ¿cierto? Usted muestra quiénes son los jugadores principales del área, ¿cierto? Entonces, no sé, va a decir de los últimos temas que yo estoy trabajando, en temas de inteligencia artificial, aparecen los artículos de Jan LeCun, ¿cierto? O de Andrew Ng, ¿cierto? Que son figuras específicas que trabajan alrededor de la inteligencia artificial. No me voy a detallar en cómo escribirlas. Creo que, y corrígeme, Adriana, que vamos a tener un taller más adelante sobre eso, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces no me voy a detallar. Pero les dejo ahí eh, unas bibliografías específicas para ver cómo se hace. Y por último, para ir terminando, les dejo dos notas adicionales que no están asociadas a cómo escribir un artículo científico, pero, que se enfocan en darle formato, porque no todo es escribir bien, chicos, sino también presentarlo bien. Entonces está en la sección de arriba, referencias relacionadas, cómo escribir los artículos científicos, todo relacionado con Word, cómo hacer citaciones, cómo hacer buenas ecuaciones, cómo hacer referencias cruzadas, ¿cierto? Cómo utilizar estilos de citaciones. Y en la parte de abajo, lo mismo, pero en un editor tipográfico que se llama LaTeX, que es para escribir código que te genere texto como el que ustedes están viendo. Este documento que ustedes están viendo, chicos, acá, es LaTeX. Listo. Entonces, quedan las dos referencias. Vamos a hacer otro taller más adelante sobre cómo utilizar todo el tema de referencias. Y le quedan este documento que lo vamos a compartir para ustedes, para que lo tengan siempre a la mano. Porque, chicos, esto no es una cosa de ahora, esto es una cosa que potencialmente lo van a en otros cursos, se lo van a pedir en otras cosas, en otros ámbitos. Entonces, yo al menos tengo una guía de cómo escribir un artículo científico. Y eso es lo que les tenía para hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Andrés, Leonardo, ¿estás pidiendo la palabra? Andrés, cuéntanos. Sí, buenas noches. Pues gracias, profe Adriana y Santiago, por el espacio. Es que yo tengo una duda y, y es si, digamos, existe alguna especie de estrategia o algo para encontrar algún tema que sea de tendencia o relevante. Porque, digamos, a veces me pongo a pensar listo, yo puedo hacer un artículo así súper bien estructurado, pero puede que no tenga algún impacto a futuro porque de pronto no es un tema relevante o que a razón de eso no reciba citaciones, o que es más, que de pronto encuentre un artículo que sea de tendencia, pero que incluso se me escape a mí de mi campo de investigación. Entonces, pues no sé si existe alguna forma de identificar así temas de Mira, tendencia. Andrés, te entiendo la pregunta, es súper buena, sobre todo porque yo creo que va muy orientada a algo que me pasó y es en el doctorado. En el doctorado, chicos, a ver, les cuento, el doctorado básicamente uno tiene que, de alguna forma, hacer un aporte a la ciencia. Ese aporte a la ciencia es coger el límite, ¿cierto? O el boundary, ¿cierto? De la ciencia e ir y empujarla un poquito más allá. Es decir, hasta aquí se ha llegado y yo lo voy a aportar un poquito más allá, ¿cierto? Entonces, Andrea, es una pregunta muy válida. Venga, ¿ustedes qué estrategia utilizan para encontrar un tema que genere eso, ¿cierto? ¿Es eso, Andrés, la pregunta, sí o qué? Sí, sí, señor, sí, es encontrar, o sea, ¿cómo hago para yo saber que quiero investigar algo, pero cómo hago que si lo que voy a investigar va a tener algún Algún impacto? impacto, algún Sí, valor, algo que aporta la ciencia, ¿cierto? Y que de esa forma, de una forma u otra, eso me genere posteriormente, pues, un artículo. Y vámonos a algo concreto, un artículo de alto impacto, ¿cierto? No un artículo de bajo impacto, sino un artículo de alto impacto, ¿sí o qué? Mira, sí, sí, yo sí. Andrés, te voy a decir desde la experiencia mía, esto no es una ciencia cierta,
Esto no es que esté escrito por ahí, yo estaba desde la experiencia mía de yo cómo logré encontrar eso, pues como enfocarme a lograr eso, ¿cierto? Por un lado, me enfoqué, paso número uno, me enfoqué en el tema que yo quería. ¿Por qué? Porque es que la ingeniería y la ciencia es muy grande. Entonces, temas para vos aportar son infinitos, ¿cierto? Entonces, específicamente, yo me enfoqué en tecnologías subacuáticas y control y navegación de vehículos subacuáticos. Hablando de mi doctorado. Esto. ¿Por qué me enfoqué en eso? Por dos razones. Porque era el tema con el que yo venía trabajando en la maestría y porque era en el proyecto en el que yo estaba enfocado. Yo estaba asociado en un proyecto, ¿cierto? Que estaba trabajando alrededor de eso. Eso me da el tema, eso me acota, ¿cierto? Eso me acota sustancialmente la ciencia, ¿cierto? Ya no estoy investigando, no sé, sistemas de control de aeronaves, de carros o de navegación de carros, ¿cierto? El paso a seguir fue hacer una revisión del estado del arte, ¿cierto? En el estado del arte, yo siempre me enfoqué en, número uno, en los actores más relevantes de ese ecosistema y los aprendí a identificar. Es muy curioso porque básicamente yo empiezo a identificar que las personas o los países que más trabajan en este tema son Noruega, Portugal, Noruega con el instituto, el NTNU, Portugal con el IST, Islandia, no me acuerdo cómo es que se llama, y Alemania con el instituto de Nürnberger, algo así creo que era. Empiezo a identificar los jugadores más claves, ¿cierto? Empiezo a identificar quiénes son y empiezo a mirar sus investigaciones, ¿cierto? No quiere decir que otras personas no aporten en esa área, pero, claro, cuando te voy a dar un caso concreto, cosa que no nos pasa en Colombia, cuando tú miras los profes o los investigadores en esas instituciones, tú miras que de los 100 artículos que tienen, eh, 95 artículos son alrededor de esa área. Nosotros, por la dinámica que nos funciona en Colombia, cada 3 o 4 años estamos saltando de tema. ¿Por qué? Porque en Colombia nos están financiando diferentes cosas cada 3 o 4 años. Y uno es buscando recursos para financiar eso. En estos países no. Esta gente ha logrado mantenerse en el top de sus propias investigaciones. Te vuelvo luego. Identifique esas personas, identifique sus investigaciones. Puedo seguir, empezar a leer las discusiones. Es decir, yo empezaba a entender las limitantes de cada una de las propuestas que ellos hacían. Entonces decían, yo encontré un sistema de navegación y que hace A, B y C, con el supuesto que el vehículo tiene, no sé, así cualquier cosa, 6 motores. Y yo, ok. O sea, esta gente fue capaz de lograr un sistema de navegación, sí, siempre y cuando el vehículo tuviera 6 motores. Ve, ¿qué pasa si yo logro o busco metodologías no con 6 motores, sino con 4 motores? Porque es que 4 me implica que ya no tenga que gastar más energía. Entonces empecé yo a discutir, o sea, ¿qué implicaba eso? Entonces yo me enfoqué mucho en eso, en mirar esas discusiones y entender las limitaciones de esas investigaciones. Y a partir de eso es que empecé a investigar. Y con eso fue que encontré temas relevantes. Dar un caso concreto al día de hoy de lo que estoy investigando. Yo ya salté un poquito mi área de investigación. Ahorita estoy muy enfocado en los modelos de LLMs, ¿cierto? Y estoy muy metido en los modelos de LLMs. Ahorita el foco más grande es en la evaluación de estos modelos. Estos modelos están generando mucho texto, están generando de forma aleatoria, bueno, no aleatoria, de forma generativa texto. Y el foco se está viendo en la evaluación, ¿cierto? En la evaluación de yo cómo hago para utilizar los mismos modelos u otros modelos para hacer evaluaciones de forma automática y que esas evaluaciones
se parezcan a un humano. ¿Por qué? Porque es que a la larga quien evalúa esto son las personas, ¿cierto? Pero las personas no somos escalables. Entonces imagínense en un sistema donde hayan 10 millones de peticiones, ¿cierto? ¿Yo cómo hago para igualar eso? Entonces, mira que en este momento está enfocando eso. Y otro enfoque súper bacano que la gente le está trabajando en temas de inteligencia artificial y es en el tema de multiagentes. ¿Yo cómo hago para poner diferentes agentes a que resuelvan una tarea dependiendo de sus capacidades? ¿Cierto? Entonces, cuando tú empiezas a investigar, básicamente encuentras que las últimas investigaciones están relacionadas a multiagentes o evaluaciones. Y si tú miras los papers son de 2024 en el 2024. ¿Por qué? Porque la gente está trabajando alrededor de eso. Entonces, esa es la técnica que yo utilizo y es lo que me ha funcionado. No sé si te respondo la pregunta, Andrés. Sí, 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 pues sí, básicamente sería como entender, buscar el estado del arte del tema, o sea, más que todo como de Pero las interés propio, limitantes, ¿sí? o sea, tratar de mirar las limitantes, sobre Las todo limitaciones de la hasta dónde investigación. llegaron, o sea, hasta dónde fueron capaces de llegar, qué implica esa investigación y qué supuestos hacen. Y si yo soy capaz de llegar a esos supuestos hacia otras fronteras. Ok, Dar un caso concreto, ¿cómo empezó GPT o GPT? GPT empezó con algo que es una ventana de contexto de 4000K. Y entonces la gente empezó a decir, venga, pero ¿será que lo podemos llevar a más? Y sí, Google esta semana anunció que ya vamos por una ventana de contexto de 2 millones de tokens, ¿cierto? ¿Y eso qué implica? Que ya no solamente le puedo meter texto, sino video. Ay, bueno, y entonces, ¿qué tanto yo le puedo meter, ¿cierto? Ay, venga, y yo puedo tener modelos que eventualmente sean también de video. Sí, entonces ya empiezan a aparecer los modelos multimodales. Entonces, sí ves, entonces los limitantes. Entonces, el limitante empezó que estos modelos solamente recibían texto. Y alguien dijo, venga, pero es que nosotros también hemos trabajado en video. Entonces, ¿por qué no empezamos a hacer algo que reciba texto y video? Pero venga, ¿yo cómo hago para hacer una representación universal? ¿Yo cómo hago para representar video de la misma forma que represento texto o una transformación de que me lo haga intermedia y me la lleve a mi modelo? ¿Cierto? Entonces, mira que hacia allá va, hacia las preguntas de investigación. Ahora, ¿eso por qué es relevante? Porque en este momento está hablando alrededor de eso, claro. ¿cierto? No, no, y ahora tengo otra pregunta, sino que en pronto ya se nos sale. O sea, porque en pronto puedo hacer una investigación y yo me puedo demorar en investigar y resulta que ya alguien por allá en China ya resolvió la misma incógnita. O sea, pues ya como divagando porque ya está haciendo sus otras. Vale, no, me ha pasado. Y eso pasa mucho a nivel de doctorado. Y a uno le preguntan, hey, ¿qué pasa si la pregunta de investigación que yo hice, yo la arranqué, han pasado 2 años y al año y medio un chinito por allá respondió la pregunta? La respuesta es muy sencilla, no importa. No creo que hayan dos personas en el mundo que piensen de la misma forma. Posiblemente lo respondió, pero posiblemente el camino para responderlo sea diferente, Andrés. Y el camino también importa. Y es donde tú tienes que decir por qué el camino B tiene qué ventajas y desventajas sobre el camino A que propuso el chino. Es muy improbable, pero puede pasar en el que inclusive el camino es igual y entonces ahí sí yo te diría, pailas pues, ¿cierto? Ahí sí te diría, pailas. Cosa que está pasando, por ejemplo, te voy a dar un dato curioso. Yo trabajé, o sea, mi doctorado fue en temas de control, ¿cierto? Cuando tú sometías artículos a revistas de control, la revisión más o menos puede durar 6, 7, 8 meses. En temas de inteligencia artificial, ya la gente no publica en ese tipo de revistas, porque que un artículo se demore en salir 6, 7, 8 meses es que Mucha competencia. obsolescencia. Porque este tema está en tanto auge que yo no sé si ustedes están enterados, o sea, cada 1 o 2 meses están sacando un modelo nuevo. Ujú. Pues yo lo llamo así, están contraatacando. Entonces OpenAI saca su modelo y Google saca su modelo y Mixtral saca su modelo y Cloud saca su modelo. Y eso es bueno, la competencia es buena, chicos. Eso es bueno porque
Eso hace que cada vez sea más asequible las cosas, ¿cierto? El tema de investigación, y miren cómo es de curioso. OpenAI empezó cerrado y entonces por allá, ¿qué dijo Meta? ¿Qué hizo Meta o los de Facebook? Venga, yo quiero que los modelos sean abiertos. Y entonces empiezan a sacar sus primeros modelos abiertos, que son Llama. Llama 1, Llama 2 y este mes sacaron Llama 3. Perdón, este mes no, porque apenas empezó la semana pasada, pero el mes pasado sacaron Llama 3, ¿cierto? Entonces, vuelve y juega. Volviendo a tu pregunta, y sin divagar tanto, porque también divagué ya mucho, no creo que el camino A y el camino B sean iguales. Y los caminos también son importantes, Andrés. Solamente que al final lo que te va a tocar hacer es, en la discusión, hablar porque el camino de la otra persona que responde tu misma pregunta es mejor o peor que el tuyo. ¿Cuáles son tus ventajas y cuáles son tus desventajas? Y ha pasado, créeme que ha pasado porque lo he visto. Ah, bueno, pues sí, profe. Y una última pregunta. ¿Estos materiales los comparten? Lo que Sí, sí, acabaste yo les de... comparto este PDF, sí, sí. Es más, Ah, por el listo. chat lo puedo compartir, Adriana, ¿te parece? ¿O quieres mandar algo más formal por otro lado? Pues igual que se les comparte la grabación cuando se suba a YouTube. Entonces, si quieres, me lo compartes y yo lo envío por correo a todos con la grabación. De una. Entonces te lo mando más bien por Teams y tú te encargas de distribuirlo. Listo. Igual ahí en el chat está el enlace de la asistencia para que allí relacionen el correo y con ese les envío la grabación y el archivo que ya me Eso, compartió súper, Santiago. súper, súper. Sí, sí, de una, de una, de una. Listo. Listo, chicos, muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias a ti, Santiago, y a todos por participar en la sesión. Hasta luego, feliz noche. Muchas gracias. Chao, que estén bien.